Hola, hola, buen día a todos mis apreciados estudiantes a la clase de orientación y proyecto de vida. Bien, el título de esta lección es La zarza ardiente. Moisés llegó a Madián y se sentó junto a un pozo. Las 7 hijas de Reuel, sí, sacerdote de Madián o de Jetro, ¿no? Que lo conocemos más con el nombre de Jetro, fueron a sacar agua para dar de beber a los rebaños de su padre. De repente llegaron unos pastores y las echaron del pozo. Moisés, que estaba observando, vio que era injusto. Solo porque eran mujeres, estos pastores se aprovecharon de ellas y las botaron para dar de tomar agua a sus rebaños. Entonces, recordemos que Moisés había sido entrenado como guerrero en Egipto, ¿ya? Por lo tanto, él se levantó y defendió con facilidad a aquellas jóvenes. Logró espantar a los pastores y después ayudó a las jóvenes a sacar agua. Cuando ellas regresaron a su casa, su padre se sorprendió de que volvieran tan pronto. Entonces ellas le contaron de que un egipcio las ayudó. Entonces Jetro pidió que lo invitaran a comer y así Moisés fue recibido en su hogar. Moisés comenzó a vivir en la casa de Jetro y con el tiempo se casó con una de las hijas de él, que se llamaba Séfora. Luego Moisés se convirtió en pastor y cuidaba los rebaños de su suegro, quien era sacerdote en Madián. Un día, mientras él estaba guiando el rebaño por el desierto, llegó al monte Sinaí, el monte de Dios. Allí vio una zarza que ardía en llamas, pero que no se consumía. Sorprendido por este fenómeno, decidió acercarse para ver de cerca lo que ocurría. Y estaba tan asombrado por lo que sus ojos estaban viendo. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios lo llamó por su nombre y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: He aquí, Señor. Entonces Dios le ordenó que no se acercara más y que se quitara las sandalias, pues estaba pisando tierra santa. ¿Por qué era tierra santa? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Luego Jehová le dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, al escuchar esto, sintió temor y se cubrió el rostro, porque no se atrevía a mirar a Dios. Sabía que estaba en presencia de algo sagrado y poderoso. Dios le habló a Moisés y le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Escuchó los gritos de angustia de los israelitas y sabía cómo los egipcios los oprimían con dureza. Por eso Dios decidió rescatarlos y llevarlos a una tierra fértil y abundante, donde fluye leche y miel. Esa tierra estaba habitada, pero por otros pueblos. Pero Dios les prometía un nuevo hogar. Moisés escuchó con atención mientras Dios le revelaba su plan de salvación para el pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés que lo enviaba al faraón de Egipto para liberar a su pueblo. Moisés se sorprendió y respondió con inseguridad y miedo: Sí, pero ¿quién soy yo para hablar con el faraón? ¿Cómo podré sacar a Israel de Egipto? Dios le aseguró que no estaría solo y que él mismo lo guiaría. Como señal de su respaldo, Dios prometió que cuando los israelitas fueran liberados, regresarían a ese monte para adorarle. Moisés aún dudaba, pero Dios le daba palabras de confianza. Moisés preguntó a Dios, a Jehová, qué debía decir si los israelitas le preguntaban
quién lo había enviado. Entonces Jehová, Dios, le respondió con una poderosa declaración. Tú vas a decir, vengo de parte del que yo soy el que soy. Le ordenó que dijera al pueblo que el yo soy lo había enviado. Además, Dios le dijo que debía anunciar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había visto su sufrimiento y que los rescataría. Este nombre divino debía ser recordado por siempre por todas las generaciones del pueblo de Israel. Dios instruyó a Moisés para que reuniera a los ancianos de Israel y les contara lo que él había dicho. Debía anunciarles que Dios los libraría de la opresión egipcia y los llevaría a una tierra prometida. También le dijo que él y los ancianos debían presentarse ante el faraón para pedirle que dejara ir a su pueblo, al pueblo de Israel, para ir a adorar a Dios en el desierto. Sin embargo, Dios advirtió a Moisés que el faraón no aceptaría fácilmente su petición. Dios le explicó a Moisés que el faraón sí no iba a dejar de una manera fácil, a menos que fuera obligado por un gran poder. Y por eso Dios haría milagros y plagas y mandaría plagas en Egipto hasta que el faraón cediera. Además, Dios haría que los egipcios miraran con favor a los israelitas y les dieran muchos obsequios de oro cuando ellos vayan a salir. Así el pueblo de Israel no se iría con las manos vacías, sino que recibirían muchas riquezas de Egipto. A pesar de todo lo que Dios le dijo a Moisés, él seguía dudando. Se preguntaba qué haría si el pueblo no le creía o no le escuchaba. Entonces Dios le dio señales milagrosas para demostrar que él estaba con él. Le pidió que arrojara su vara al suelo. Y ésta, cuando llegó al suelo, ¡blum!, se convirtió en una serpiente. Luego le ordenó que tomara de la cola, y cuando Moisés con temor agarró de la cola a la serpiente, ésta nuevamente se volvió a hacer vara. Así Moisés vio el poder de Dios en acción. Dios le dio otra señal. Le pidió que metiera la mano en su manto, cerca de su muslo. Sí, cuando él sacó la mano, estaba enferma, estaba leprosa, blanca como la nieve. Luego le dijo, vuelve a meter otra vez la mano dentro de tu manto, y cuando él le sacó, su mano estaba sana. Recordemos que en ese tiempo la lepra era mortal, ¿sí? Iba poco a poco pudriéndose cualquier parte del cuerpo, los dedos, la mano, los pies, la nariz, y se iba cayendo. Eso era la lepra en ese entonces, no había cura. Una persona con lepra moría. Bien, haciendo estos milagros delante de Moisés, Dios le aseguró que él iba a estar todo momento con él y que esos milagros también él tenía que realizarlos delante del pueblo y también delante del faraón. Bien, también le dijo, mira, y si no te creen, vas a coger, ¿sí?, agua agua del río Nilo, ¿no es cierto?, y lo vas a convertir en sangre. Entonces, con estas señales, sí, Moisés tendría prueba suficiente sobre el poder de Dios. Moisés aún tenía miedo y le dijo a Dios que no sabía hablar, empezó a poner pretextos, es que yo tengo, yo no tengo facilidad de palabra, ya han pasado más de 40 años que yo salí de Egipto, ya no sé cómo dirigirme ante él, y bueno, empezó a poner excusa tras excusa, que le costaba y que era muy difícil expresarse. Entonces Dios le respondió, sí, le dijo, ¿y quién ha creado la boca?
¿quién ha dado la boca al hombre? Sí, así como yo he hecho, yo te daré las palabras adecuadas para que tú hables. Pero Moisés seguía dudando y pidió que enviara a otra persona. Dijo, yo no soy capaz de hacerlo. Sí, entonces Jehová le dijo, mira, voy a coger a tu hermano Aarón, sí, y él te va a ayudar y te va a acompañar a hablar delante del faraón. Él será el vocero, sí, y Moisés recibiría las instrucciones de Dios y transmitiría a Aarón para que Aarón pueda, sí, hablar delante del faraón. Dios le ordenó a Moisés que llevara consigo su vara, porque con ella realizaría milagros. Moisés regresó a la casa de su suegro Jetro y le pidió permiso para volver a Egipto. Jetro, convencido de que realmente era una misión que Dios le había dado a Moisés, le dio su bendición y le dijo que fuera en paz. Antes de partir, Dios le dijo a Moisés que ya habían muerto los que querían matarlo, porque en ese entonces se acuerdan que ese faraón quería matar a Moisés, pero ese faraón ya murió, así es que se levantó otro. Por lo tanto le dijo, no debes temer, confía en que yo te voy a proteger. Así es como Moisés emprendió el viaje junto con su familia. Moisés tomó a su esposa y a sus 2 hijos, que se llamaban Gersón y Eliezer. Los montó en un burro y comenzó camino a Egipto. En su mano llevaba la vara de Dios. Mientras iba de camino, Dios le recordó que debía mostrar los milagros ante el faraón, pero que él no dejaría ir al pueblo fácilmente, pero Dios demostraría su poder con señales y plagas. Moisés debía confiar en que Dios cumpliría su propósito. En el camino, Dios estuvo a punto de castigar a Moisés. ¿Por qué? Porque su hijo no había sido circuncidado. ¿Ya? Recordemos que la circuncisión era la señal del pacto de Dios que hizo con Abraham, que todo varón israelita debía cumplirla. Moisés no había circuncidado a su hijo, lo que representaba una desobediencia, algo grave para alguien llamado a liderar a Israel. Séfora, al notar el peligro, tomó la iniciativa y circuncidó a su hijo con un cuchillo de piedra. Dios demanda fidelidad, incluso en los detalles personales y familiares. Séfora actuó con valentía y responsabilidad, mostrando que el compromiso con Dios a veces exige acciones firmes e inmediatas. Mientras tanto, Dios le habló a Aarón. Recuerden que Aarón él estaba, sí, trabajando como esclavo en Egipto. Entonces Dios le habló a Aarón y le dijo que fuera al desierto para encontrarse con Moisés. Aarón obedeció y cuando vio a su hermano, sí, en el monte de Dios, lo abrazó con alegría. Moisés le contó todo lo que Dios le había dicho y los milagros que debían hacer. Aarón escuchó con atención, listo para acompañar a Moisés en la misión de liberar a Israel. Moisés y Aarón regresaron a Egipto y reunieron a los ancianos de Israel, y Aarón les explicó el mensaje de Dios, y Moisés hizo todo las señales milagrosas ante ellos. El pueblo se regocijó y creyó en el mensaje de Moisés y Aarón, y se dieron cuenta que Dios había escuchado su clamor. Cuando el pueblo supo que Dios había visto su sufrimiento y que los iba a rescatar, se llenaron de mucha esperanza. Entonces se inclinaron y adoraron a Dios. Sabían que su liberación estaba cerca y que Dios cumpliría su promesa. Moisés y Aarón estaban listos para enfrentarse al faraón y cumplir la misión que Dios les había encomendado. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad.
tener esperanza trae muchos beneficios para la vida. Ayuda a mantener una mente sana, reduciendo el estrés, la ansiedad, la depresión. También fortalece la resiliencia, permitiendo afrontar mejor los problemas a nivel físico y mejora la salud del corazón, fortalece el sistema inmunológico. Además, la esperanza da motivación para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Bien, apreciados estudiantes, así terminamos una lección más y les deseo un excelente día.